Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a esta nuevo panel dentro de nuestro seminario, Los desafíos de la libertad religiosa en el sistema interamericano de derechos humanos. El día de hoy tendremos pues a dos excelentes ponentes, a dos especialistas del tema. Por un lado, a nuestro querido Rodrigo Sousa, que desde Brasil está con nosotros. Bienvenido, Rodrigo. Y también a Marcelo Bartolini, quien desde México estará también con nosotros. Agradecemos muchísimo a todos los coorganizadores de este evento, al Centro UC Derecho y Religión de Chile, a Red Familia, a International Human Rights Group de Washington, a Artículo 18, a la Red de Universidades Anáhuac y al Pontificio Instituto Juan Pablo II por traernos pues este seminario de un tema cada vez más desafiante, cada vez más actual, que es precisamente el de la libertad religiosa. Todos los días estamos ya viendo noticias en diversos países, no solo de América Latina, sino del mundo entero, donde vemos pues desafíos indudablemente y cada vez mayores pues ataques a la libertad religiosa. Por lo tanto, es un tema que requiere cada vez estudiarse más, profundizarse más. Así que bueno, sin más preámbulo, voy a presentar en primerísimo lugar a nuestro invitado de Brasil, Rodrigo Sousa, quien es eh, profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Uberlândia, doctor en Derecho, aprobado con distinción por la Facultad de Derecho de la Universidad de Coimbra, máster y licenciado en Derecho por la Universidad Federal de Uberlândia. Es investigador de Ratio Legis, Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Lisboa. Fue académico visitante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford y es investigador en las esferas de las normas internacionales de derechos humanos y el derecho constitucional, con especial hincapié en la libertad de religión o de creencias y los modos de relación entre el Estado y la religión. Dirige el Centro Brasileño de Estudios de Derecho y Religión, CEDIRE, una institución pionera en Brasil dedicada precisamente al estudio de las relaciones e interfaces entre el derecho y la religión. Es miembro también del Consorcio Internacional de Estudios de Derecho y Religión, CLARS, de la Universidad de Milán y del Consorcio Latinoamericano para la Libertad Religiosa. Rodrigo nos estará hablando en portugués, su lengua nativa. Lo hará pues de manera, ¿no?, un poco lenta, despacio, para que todos podamos también comprender. Y afortunadamente también nos acompaña aquí Emanuel Alburquerque, quien sabe perfectamente tanto español como portugués. No nos va a hacer una traducción simultánea, pero si llegara a haber alguna dificultad de comprensión, sobre todo en las preguntas y respuestas, pues Emanuel nos va a ayudar más adelante a traducir si fuera necesario. Pero Rodrigo, pues el idioma se parece, es muy similar. Así que bueno, pues Rodrigo, te damos la palabra y un servidor pues estará aquí moderando tanto las intervenciones como luego las preguntas. Entonces, pues adelante, Rodrigo, todo tuyo el micrófono. Alejandro, muito obrigado pela introdução. Fico muito contente e honrado de participar desse painel sobre liberdade religiosa no sistema interamericano. E agradeço de modo especial Marcelo Bartolini. Estivemos em contato já faz algum tempo, não é? Sobretudo em razão desse evento. Então, uma alegria poder compartilhar desse momento com vocês, também com todos aqueles que nos acompanham
pelas redes sociais, né, e estão aqui também nessa sala virtual. Então, é uma alegria poder participar. Eu vou fazer aqui o compartilhamento de um PowerPoint. Então, deixa eu só organizar aqui. Conseguem ver o PowerPoint? Tudo? Sí, sí, muy bien, perfecto. Ok, obrigado. Então, pretendo trazer aqui uma perspectiva brasileira para o sistema interamericano, né? Eu dividi a apresentação em duas partes. Na primeira delas, eu explorarei algumas interações entre o Brasil e o sistema interamericano, tendo de um lado as decisões da Comissão e da Corte envolvendo o Brasil. Será aqui uma visão panorâmica e breve sobre o tema. Ahí viene Yolani con los niños. E, em segundo lugar, pretendo abordar a proteção da liberdade de religião ou crença enquanto um direito humano no sistema interamericano. E no Brasil, né, enquanto um direito fundamental. A minha ênfase será sempre o Brasil, mas em diálogo com o direito regional. Quais são essas relações, então, entre o Brasil e o sistema interamericano? Em relação ao sistema interamericano, todos nós conhecemos muito bem que se trata de um sistema regional que busca realizar o monitoramento, a promoção e a proteção dos direitos humanos. É formado pelos 35 Estados-membros da OEA, foi formalmente estabelecido desde 1948 pela Declaração Americana e tem dois órgãos principais, que são a Comissão e a Corte Interamericana. Eu não vou aqui me deter nos detalhes de cada um desses órgãos, né? Temos a Corte como um órgão judicial, com competências contenciosa e consultiva em matéria de direitos humanos, ao passo que a Comissão objetiva promover o respeito e a defesa dos direitos humanos. Ambos órgãos contam com 7 membros, não é? Em cada um deles. A Declaração Americana, o Brasil é um dos estados signatários da declaração, é um instrumento pioneiro, não é? Que inclusive é reconhecido no âmbito interamericano como um instrumento com força normativa, não é apenas uma declaração no sentido genérico, mas caracterizada pela força normativa. Temos vários outros instrumentos no sistema interamericano, não é? Conhecemos os mesmos também, tratados, protocolos e declarações, recomendações. Em relação à perspectiva que o Brasil tem sobre esses instrumentos, nós temos um marco, que é o ano de 1977, quando o Supremo Tribunal Federal alterou a sua perspectiva sobre o modo de incorporação e a hierarquia desses instrumentos. Até 1977, os tratados internacionais em geral eram vistos como instrumentos supralegais. Estavam acima das leis brasileiras, mas abaixo da Constituição. A partir de 1977, o Supremo entendeu que os tratados internacionais, em geral, passaram a ter uma relação de paridade, ou seja, estavam no mesmo nível que as leis, todos abaixo da Constituição Federal. Né? No entanto, em relação especificamente aos tratados internacionais de direitos humanos, esses tratados podem ser incorporados no Brasil com status de emenda constitucional, ou seja, podem ter um nível de emenda constitucional no Brasil, mas caso não obtenham esse status,
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que esses tratados são supralegais, estão acima das leis, no entanto, abaixo da Constituição Federal. Ou seja, há uma assimetria entre os tratados internacionais, de modo que mesmo os tratados internacionais de direitos humanos no Brasil não têm necessariamente o mesmo nível hierárquico na perspectiva da jurisprudência do nosso Supremo Tribunal Federal. Não é? Eu não vou aqui tratar dos detalhes disso, né, mas apenas para esclarecer que o Brasil já ratificou boa parte dos tratados de direitos humanos, sejam convenções, sejam protocolos opcionais, optativos. Não é? Aqui vocês podem ver, não é, os tratados, datas de assinatura e data de ratificação ou adesão. Não é? Os únicos tratados interamericanos que o Brasil não ratificou são as duas convenções de 2013, que tratam da discriminação e intolerância, e ainda não ratificou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas Idosas. Não é? Quando abordamos especificamente o tema da liberdade religiosa, as duas convenções de 2013, especialmente a segunda, que é a Convenção Interamericana contra todas as formas de discriminação e intolerância, apresentam um problema de linguagem e de amplitude das características protegidas, de forma que existe um debate, como muitos de nós conhecemos, a respeito desta convenção de 2013. Como dito, o Brasil ainda não a ratificou, aí não sei se o fará. Os casos do Brasil no sistema interamericano envolvem variados temas, aqui apenas uma passagem rápida, né, aqui por esses casos, para contextualizar a relação do Brasil com o sistema interamericano. Temos aí, desde 1974, casos envolvendo o Brasil na Comissão Interamericana, e seguem até os dias atuais. A maioria desses casos, eu não vou aqui comentá-los, mas a maioria desses casos envolvem crimes de homicídio, envolvem atuação policial, sistema carcerário e, na maioria dos casos, a impunidade em relação àqueles que são perpetradores de crimes. Então, o Brasil foi levado muitas vezes à Comissão Interamericana pelo fato de não julgar com celeridade, com diligência, determinados crimes violentos que ocorreram no território nacional. Então, a maioria dos casos, aqui nos quadros estão todos os casos, mas a maioria deles dizem respeito a esses temas. No tocante à Corte Interamericana, o Brasil também já sofreu algumas condenações de forma semelhante, casos envolvendo homicídio, execuções sumárias, massacres, mortes, desaparecimentos, escravidão ou crimes, situação de análoga de escravidão, e em um caso em específico, a situação de indígenas. Não é? Temos casos também da ditadura militar, e o mais recente deles, a decisão foi publicada faz 3 dias, não é? 3 dias. Inclusive, eu tive o privilégio de participar de manifestação como amicus curiae no processo, o caso dos empregados da fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus, um caso que envolveu discriminação e morte de muitas pessoas. Então, esse é um panorama da relação entre o Brasil e o sistema interamericano. Foi possível observar nessa apresentação breve e panorâmica que não há, em relação ao Brasil,
qualquer caso envolvendo a liberdade religiosa. Né? Na verdade, quando olhamos para o sistema interamericano, e aqui eu pretendo apresentar rapidamente também, não é? Nós temos uma previsão normativa da proteção da liberdade religiosa desde a Declaração Americana, em 1948, até os documentos mais recentes. Boa parte dos instrumentos normativos no sistema interamericano protegem a liberdade de religião ou crença, e a Assembleia Geral da OEA tem, recentemente, também se dedicado ao tema. Sabemos que a Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos publica anualmente, aprova anualmente uma resolução ômnibus sobre proteção dos direitos humanos, e o tema da liberdade religiosa, especialmente a partir de 2019, passou a fazer parte da agenda. Né? Um avanço importante para o diálogo regional sobre o tema. Não é? No sistema interamericano, a liberdade religiosa, em parte, é protegida como um direito absoluto, o direito de conservar e mudar de religião, mas também direito sujeito a restrições no que diz respeito à manifestação da religião ou crença, havendo também a proteção do direito dos pais, não é? À educação moral e religiosa dos filhos. Esses direitos previstos na Convenção Americana se desdobram em variadas posições específicas. Eu aqui não vou me dedicar a isso, não é? Mas nós temos uma confluência aí de direitos quando olhamos para o sistema interamericano, o sistema europeu e o sistema das Nações Unidas. Vários elementos aí que são protegidos e a possibilidade de restrições desse direito fundamental. Não é? Essas restrições que devem sempre destinar-se a uma finalidade legítima, devem estar previstas em lei, e também quaisquer restrições ou limitações devem ser necessárias numa sociedade democrática. Temos alguns casos na Corte Interamericana, são pouquíssimos casos que mencionam especificamente a liberdade religiosa, e temos um número um pouco maior de casos na Comissão Interamericana, desde os relatórios sobre Cuba na década de 80, mas alguns relatórios mais recentes também. Não é? Especificamente no Brasil, a Constituição Federal protege várias dimensões da liberdade religiosa. Não é? Por exemplo, a Constituição Federal assegura a liberdade de religião ou crença como um direito fundamental. Não é? Nós temos a vedação da discriminação, temos a proteção específica da liberdade de crença e consciência, temos também a proteção expressa do livre exercício dos cultos religiosos, temos também a proteção dos lugares de culto e das liturgias religiosas, e a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, as atividades de capelania, como nós chamamos aqui no Brasil. Além dessas proteções, há também a afirmação da objeção de consciência. Né? E fazendo aqui uma relação com o sistema interamericano, nós temos decisões da Comissão Interamericana que afirmam que, se um Estado prevê no seu ordenamento jurídico a objeção de consciência, deixar de garantir a objeção de consciência significa uma violação dos direitos humanos. Ou seja, o Brasil se vê obrigado a proteger a objeção, a garantir, a efetivar esse direito fundamental à objeção de consciência. Né? Temos, para além dessas normas definidoras de direitos, temos também normas de estruturação do Estado e dos poderes. Né? Então, aqui nós temos podemos aqui fazer uma comparação com a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos. Né? Temos, de um lado, a liberdade religiosa e, de outro lado, a proibição do estabelecimento, né?
free exercise e non-establishment. E aí, então, temos aqui a proibição de que o Brasil estabeleça alianças ou religiões oficiais ou mantenha relações de dependência e de subvenção com grupos religiosos, exceto quando se tratar de colaboração para o interesse público. Então, temos no Brasil um regime de separação, mas uma separação que é colaborativa. Não é uma laicidade ao estilo estrito, talvez francês, né, se é que podemos dizer assim, mas temos aqui uma separação institucional marcada pela possibilidade de cooperação para atender o interesse público. Então, há uma relação de distanciamento, mas não de estrita separação. Não é? Temos uma relação, portanto, de cooperação. Temos ainda outras normas constitucionais que asseguram imunidade tributária, a isenção, a imunidade aos templos religiosos, a determinação de que haja ensino religioso nas escolas públicas como matéria facultativa, a possibilidade de destinação de recursos públicos a escolas confessionais, portanto, não às comunidades religiosas, mas apenas às escolas religiosas, as escolas confessionais, a isenção do serviço militar aos religiosos, aos eclesiásticos, e a atribuição de efeitos civis ao casamento religioso. Então, esse conjunto que eu mostrei até o momento é o conjunto de normas constitucionais, ao que se acrescentam diferentes normas infraconstitucionais. Entre elas, nós temos, por exemplo, a proibição dos crimes de discriminação por motivo de religião ou crença. Nós temos a proibição da injúria motivada por religião ou crença, isto é, expressões verbais que violentam a dignidade da pessoa, motivadas por religião ou crença. Temos também a proibição do crime de ultraje, de perturbação do culto religioso, né? Isto é, se alguém perturbar a realização de uma atividade religiosa, isso pode ser considerado um crime, ou se profanar objetos de culto religioso, isso também pode ser considerado um crime, não é? Assim como escarnecer de ministros de culto ou de pessoas em função de suas crenças ou religiões. E temos ainda, na legislação infraconstitucional, a proteção da personalidade jurídica, do registro e da autonomia das organizações religiosas. Isso significa o quê? Que no Brasil as organizações religiosas têm uma ampla autonomia organizacional, de modo que não há um conjunto muito extenso de regras que regulam o funcionamento interno das organizações religiosas. Isso ocorre, sobretudo, a partir do ano de 2002. Do ano de 2002, as comunidades religiosas passaram a ter uma ampla autonomia organizacional. E para finalizar, né, a minha exposição, eu gostaria apenas de passar rapidamente por alguns casos que foram julgados pelo nosso Supremo Tribunal Federal. Percebam desde já, a partir dessa imagem, que aqui já se coloca uma controvérsia, não é? Temos aí um crucifixo na sala do Supremo Tribunal Federal. Esse é um dos temas que está em discussão no próprio Supremo Tribunal Federal. Se os símbolos religiosos podem ser expostos em prédios públicos, não é? Então, eu vou falar um pouquinho dos casos, apenas para contextualizar, né? E quem nos ouve e tiver interesse nos casos, é evidente que caberá um aprofundamento, não é? Mas temos aí um julgado de 2017, não é? O Brasil estabeleceu uma concordata com a Santa Sé
concordata esta que entra no ordenamento jurídico com status de decreto federal, né? Um decreto de nível federal. E nesse decreto consta que o ensino religioso será católico e de outras confissões religiosas. Vejam, a Constituição Federal prevê o ensino religioso nas escolas públicas, determina que haja ensino religioso. No entanto, se debate, já faz aproximadamente 20 anos, se o ensino religioso será confessional, não confessional ou interconfessional. Vem, então, a concordata e diz que o ensino será católico e de outras confissões religiosas. Portanto, que o ensino será confessional. Isso foi levado ao Supremo Tribunal Federal. No fim, o que decidiu o Supremo em 2017? Que o ensino religioso pode ser confessional. Né? Vejam, então, que permanecemos com um dilema, que é a definição da natureza do ensino religioso, mas o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o ensino religioso poderá ser confessional, assim como poderá ser interconfessional ou não confessional. E eu estou falando aqui das escolas públicas financiadas com os recursos públicos. Né? Portanto, há possibilidade de ensino denominacional ou confessional. Um segundo caso que eu destaco, estou aqui falando apenas de casos mais recentes, um julgado de 2019 que reconhece como constitucional o sacrifício de animais em rituais religiosos. Né? Então, a lei de proteção animal que permite excepcionalmente o sacrifício de animais em rituais, sobretudo de religiões de matriz africana, essa lei ela é constitucional. Né? E, finalmente, o terceiro caso que eu selecionei é um caso que discutiu o preâmbulo da Constituição Federal, porque o preâmbulo da Constituição brasileira traz no texto a expressão sob a proteção de Deus. Né? Então, os constituintes brasileiros, em 1988, declararam que estavam promulgando a Constituição sob a proteção de Deus. Um partido político no Brasil questionou a constitucionalidade da Constituição estadual, no caso, a Constituição Estadual do Acre, que é um Estado-membro. O Brasil é uma federação. Não é? E a Constituição do Acre foi a única Constituição estadual que não trouxe a expressão sob a proteção de Deus. Então, quis-se obrigar o Estado-membro a incluir a expressão sob a proteção de Deus ali na Constituição estadual. O Supremo Tribunal Federal entendeu que o preâmbulo não contém norma jurídica. Não é norma, não é força normativa. Portanto, sob a proteção de Deus, não é uma norma que se impõe às pessoas, não é? E também não se impõe aos estados. É apenas uma declaração feita pelo poder constituinte originário. E aí finalizo apenas sinalizando aqui 3 casos que estão pendentes de julgamento no Supremo Tribunal Federal. O primeiro deles, que eu já mencionei, discute a presença dos símbolos religiosos nos espaços públicos. O segundo trata da objeção de consciência de servidores públicos. É o caso de uma servidora pública adventista do 7º dia que perdeu o seu cargo público por não trabalhar nas sextas-feiras à noite e nos sábados até o pôr do sol. Então, se discute se o administrador público tem o dever de acomodar, não é? De prover aí uma flexibilização na jornada de trabalho. E o último diz respeito às testemunhas de Jeová, não é? Se o Estado tem o dever de custear um tratamento alternativo à transfusão de sangue. Vejam que são 3 casos importantes, não é? Que estão aí pendentes de julgamento. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o Brasil,
eu posso encaminhar alguns trabalhos autorais ou de colegas também, inclusive sobre a Organização dos Estados Americanos e sobre o Brasil, né, de forma mais compreensiva. E agradeço, né? Muito obrigado, graças a todos os que estão acompanhando essa transmissão. Muito obrigado, Alejandro, e devolvo-lhe a palavra. Pues muchísimas gracias, Rodrigo. Muy interesante toda tu exposición. Nos hiciste rápidamente pues un recuento de la jerarquía de las normas del Estado también en Brasil, de todas estas normas que se estructuran desde el Estado, también otras normas constitucionales. Y muy interesante la forma en cómo Brasil pues logra la relación entre el ámbito más privado, el ámbito público. Muy interesante esta colaboración, cómo se comprende muchas veces las religiones como una colaboración de interés público, y también pues entrando en los casos propios del Supremo Tribunal Federal, muy interesante pues ver esta distinta forma, ¿no?, de diferenciar entre algo que tiene confesión religiosa, no tiene confesión o interconfesionalidad. Muy interesante también la autonomía amplia de las organizaciones religiosas que nos has dicho, y también los casos pendientes que están en el tribunal. La verdad, muy apasionante, muy interesante. Y bueno, recordarles a todos que después de la exposición de Marcelo, a quien tendré ahorita el gusto de presentar, tendremos la oportunidad de un diálogo de preguntas y respuestas. Emanuel nos va a ayudar a poderle traducir a Rodrigo la pregunta, y también pues que nos traduzca la participación de Rodrigo, su respuesta que nos pueda dar. Pero creo que fue con la presentación bastante entendible. Bueno, pues ahora tengo el gusto de presentar a Marcelo Bartolini. Marcelo es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, con diplomado en Derecho Mercantil por la Universidad Panamericana y diplomado en Arbitraje Comercial Internacional por la Escuela Libre de Derecho. Actualmente está cursando la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Panamericana. Se ha desempeñado como abogado en la Notaría 89 de la Ciudad de México, también como del grupo Cadbury México, Consorcio Red 1, Unit, y como consultor jurídico de varias empresas nacionales e internacionales. Durante más de 10 años fungió como director de Asuntos Públicos en Early Institute, organización de la sociedad civil en la que se especializó en la incidencia en el ámbito público. Ha participado Marcelo en publicaciones sobre diversos temas, entre los que destacan el derecho a la vida en México, el divorcio express, las recomendaciones de los organismos internacionales, la explotación de mujeres con fines reproductivos, la objeción de conciencia sanitaria y la libertad de expresión. A partir del mes de abril de 2019, pues él fundó y dirigió Artículo 18, una de las organizaciones pues que han hecho posible precisamente este seminario, y que es precisamente un centro para la investigación, promoción y defensa de la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Así que, pues muchísimas gracias, Marcelo, por todo este trabajo que ha realizado. Bienvenido y adelante con tu exposición. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Rodrigo, por tu participación. Creo que es muy interesante. No en muchas ocasiones tenemos la oportunidad de acercar el mundo de Brasil y lo que nosotros tenemos por experiencia en México, y creo que ha sido bastante apasionante. De mi parte, quisiera platicarles de lo que tenemos aquí en México en relación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Voy a compartir con ustedes una presentación en PowerPoint para que sea también un poco más sencillo de seguir esto que vamos a platicar en unos minutos. Y vamos a presentar.
proyectar. Listo. Creo que ya se ve bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se escucha bien también? Sí, Marcelo. Perfecto. Muchas gracias. Entonces vamos a continuar. Básicamente, después de haber hecho una búsqueda en el sistema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el sistema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, encontré solamente 2 casos o referencias de México ante el sistema interamericano. El primero de ellos corresponde al año de 1999 y es el caso de 3 sacerdotes, Loren, Laroy, Reeve Starr y otros. Y también encontré en el año del 2011 una audiencia sobre tenencia de la tierra y derechos humanos de los pueblos indígenas, que también tiene que ver con la cuestión de la libertad religiosa. En el primer caso, que les platicaba, que es el de Loren Reeve Starr, Jorge Barón Gutlein y Rodolfo Izal Elors, el primero de ellos americano, el segundo argentino y el tercero de ellos español, tiene que ver con una denuncia que se presentó en marzo de 1996 y que posteriormente fue ampliada porque teníamos un caso con las mismas circunstancias, con los mismos hechos y acontecidos el mismo día en México, en el estado de Chiapas. Todos tenían una estrecha relación y por eso se puso en el informe número P diagonal que se resolvió el 13 de abril de 1999. Para empezar al planteamiento del caso, quisiera platicarles un poquito del contexto en el que se vivió esta situación. Esto sucedió en el estado del sur de México llamado Chiapas. Este estado tiene una alta población indígena, estamos hablando alrededor del 30%, en su mayoría son de origen maya, y también presenta una característica de marginalidad, es decir, presenta 94 de sus 111 municipios, un índice de pobreza importante. En este mismo estado, en el año del 94, surge un movimiento armado llamado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y esto provocó enfrentamientos con el ejército y por lo mismo la presencia cada vez mayor de elementos del ejército y después el surgimiento de algunos grupos paramilitares. Hacia el año de 1995 empezaron a expulsar a varios extranjeros del estado de Chiapas, entre ellos observadores y defensores de los derechos humanos que fueron simplemente deportados hacia su país de origen. Posteriormente surge un proceso de paz y entre estos mecanismos que se crean para intentar lograr nuevamente la pacificación del Estado, se crea una Comisión Nacional de Intermediación. Esta comisión llamada CONAI la presidía el obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, Samuel Ruiz. Pero esta comisión no logra su cometido y se disuelve en el año de 1998 y poco tiempo después hay nuevamente enfrentamientos armados. El primero de ellos en la comunidad de El Bosque en Chiapas, donde murieron 7 campesinos y un policía. Después de esta situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos siguió recibiendo varias denuncias sobre hostigamientos y desplazamientos de la población por temor a la represión y a los ataques paramilitares. Sentado el contexto para que entendamos cuál era la situación de hostilidad, de violencia, de grupos armados, etcétera, en el Estado, les podría platicar de los hechos del caso concreto. El padre Loren Reeve, el día 22 de junio de 1995, fue sacado de su rectoría dentro de la iglesia bajo un pretexto falso. Lo recibieron unas personas que estaban armadas, lo encañonaron con un arma. Estas autoridades eran de la policía, agentes del Estado, y sin haberse identificado ni haber dado explicaciones, lo trasladaron a la capital del Estado, que es Tuxtla Gutiérrez. Llegando a las oficinas de Tuxtla, lo desnudaron y lo sometieron a un examen médico. No le permitieron hacer sus necesidades fisiológicas por varias horas
y finalmente se lo llevaron al aeropuerto de la capital del estado, en Tuxtla Gutiérrez, en donde esperaron a que se reuniera con los otros 2 sacerdotes que también sufrieron la misma suerte. El sacerdote Jorge Barón viajaba a bordo de su vehículo cuando de repente un grupo de personas desconocidas y armadas lo hicieron detenerse, lo bajaron sin explicarle ni entregarle ningún documento, le vendaron los ojos, le cubrieron el rostro con una chaqueta, con una chamarra, lo pusieron en el suelo de la camioneta y viajaron durante 3 horas para poder llegar a la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez. Llegando a la capital, en una oficina pública, lo obligaron a desnudarse y le practicaron un examen médico. Después de esto, también lo trasladaron al aeropuerto de la capital. El tercer sacerdote, el padre Rodolfo Irzal, también condució un vehículo, todos el mismo día, simplemente con diferencias de algunas horas, cuando también lo interceptó una camioneta que iba con personas armadas. Lo golpearon, lo subieron a la camioneta y lo trasladaron igualmente a una oficina de la Policía Judicial en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez. Ahí lo desnudaron, también le practicaron un examen médico, pero a él lo sometieron a un exhaustivo interrogatorio. Hecho lo anterior, llevaron a estos 3 religiosos al aeropuerto de la capital del estado y los subieron a un avión del gobierno. Este avión llegó a la Ciudad de México y ahí lo sometieron a un interrogatorio político ante autoridades del Instituto Nacional de Migración. Después de realizado el interrogatorio, les anunciaron a los 3 sacerdotes que serán expulsados por realizar actividades no permitidas por su estatus migratorio. Los escoltaron, los subieron a un vuelo de American Airlines el 23 de junio de 1995, un día después, y llegaron al destino de Miami, en Estados Unidos de América. Habiendo aterrizado en Miami, estando en el aeropuerto, les comunicaron por parte de la Secretaría de Gobernación, esto es el Ministerio del Interior, cuáles habían sido las causas y las imputaciones, los cargos que se les acusaban, pero ya estando fuera del país. Los sacerdotes presentaron un juicio de amparo que no se declaró procedente y precisamente este fue el motivo por el cual se presentaron las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué fue lo que argumentaron las partes en este caso de estudio que les planteo? Por parte de los peticionarios, es decir, los 3 sacerdotes que deportaron en un procedimiento sumario, ellos argumentaron que se violaba su derecho a la libertad personal protegida en la Convención Americana de Derechos Humanos, porque la detención se produjo sin verificarse flagrancia por personas fuertemente armadas, quienes no se identificaron y que tampoco exhibieron las respectivas órdenes de aprehensión o de aseguramiento. No se les comunicó el motivo de su privación de libertad ni de los cargos en su contra. No tuvieron acceso a un abogado, ni pudieron comparecer ante un magistrado judicial que determinara la legalidad del arresto o detención, y fueron expulsados del país sin haber tenido también su derecho de audiencia. Los sacerdotes no tuvieron oportunidad de defenderse de los cargos en su contra ni de estar asesorados por abogados o personas de su confianza. Nunca tuvieron a la vista documento alguno en el que les leyeran las acusaciones que se les imputaban, como tampoco algún comunicado o escrito de autoridad competente que sirviera de fundamento para la expulsión. En esta expulsión se considera que fue arbitraria y, por otra parte, que representaba un tratamiento discriminatorio. Igualmente, atentaba contra el derecho a la protección de la honra y la dignidad y violaba de la misma manera la libertad de conciencia y de religión, así como la libertad de asociación de los 3 sacerdotes. Esto es lo que argumentaban los 3 sacerdotes que fueron deportados, y el Estado básicamente se centró en argumentar que los religiosos fueron arrestados porque realizaban actividades para las cuales no estaban autorizados, porque realizaban conductas proselitistas en favor de organizaciones que realizan actos ilícitos, induciendo a campesinos e indígenas a efectuar actos en contra de autoridades y particulares. Los sacerdotes extranjeros, argumentaron las autoridades,
pudieron decir lo que su derecho convenía en el momento en el que fueron interrogados en el Instituto Nacional de Migración y se les respetaron en todo momento sus derechos. Estuvieron presentes los miembros de los consulados de Estados Unidos, de España y Argentina, así como un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Según la autoridad, también había pruebas de los hechos ilegales que cometieron los sacerdotes y manifestaron que no había una campaña de persecución en contra de la Iglesia Católica en Chiapas. Dentro del análisis de cada uno de estos argumentos, no quisiera yo detenerme por cuestión de tiempo en cada uno de ellos, simplemente quisiera hacer una reflexión junto con todos ustedes en el relativo al de la libertad religiosa y de creencias, que es lo que nos ocupa en este momento. Los sacerdotes manifiestan que la conducta abusiva de las autoridades forma parte de una campaña de persecución del gobierno contra la Iglesia Católica en el estado de Chiapas. Por otra parte, decían que esta persecución había consistido, entre otras cosas, en la clausura de iglesias y la prohibición de reuniones religiosas por parte de las autoridades locales, la expulsión de México de varios sacerdotes extranjeros, la falta de protección del gobierno a la iglesia, a sacerdotes y monjas contra los intentos de asesinato, las violaciones, los ataques y las amenazas, la no investigación de dichos incidentes y el no encauzamiento de quienes perpetraron estos delitos, el arresto ilegal de trabajadores eclesiásticos y el allanamiento de iglesias, así como ataques falsos y difamatorios a través de la prensa, pretendiendo que el obispo Ruiz y los sacerdotes de Chiapas suministraban armas al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, fomentaban levantamientos violentos y la toma de tierras, y que participaban, entre otras actividades delictivas. Las autoridades de nuestro estado, cuando se versa de este tema de libertad de creencias, sostenía que estos se trataban de hechos aislados, que no guardaban ninguna conexión y que no existía esta persecución religiosa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no consideró necesario pronunciarse en el informe que nos ocupa acerca de la existencia de una campaña en contra de la Iglesia Católica en Chiapas, pero por la manera en cómo se escogieron, por la manera en cómo escogieron estos sacerdotes profesar y divulgar su religión y creencias, establecieron que estaba protegida por la Convención Americana. Además, nunca se demostró en un juicio ajustado a las normas del debido proceso que los sacerdotes hubieran violado la legislación mexicana que reglamenta tales actividades. Debe resaltarse un hecho que no contravino el Estado mexicano, y consiste en que los 3 sacerdotes fueron interrogados por las autoridades migratorias en el aeropuerto de la Ciudad de México acerca de la doctrina social de la Iglesia Católica. En dicho contexto, la Comisión entiende que la conducta de las propias autoridades que interrogaron a los sacerdotes extranjeros acerca de su opción religiosa revela el vínculo entre dicha opción y el trato que recibieron de tales autoridades, el arresto y la expulsión sumaria de México, con el agravante de no permitirles regresar bajo ningún tipo de categoría migratoria. La comisión establece que los sacerdotes Rivestar, Barón Gutlein e Itzale Lors fueron castigados a causa de su actividad religiosa. Por lo tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado mexicano violó el derecho a la libertad de conciencia y religión que estaba obligado a garantizar a los mencionados sacerdotes católicos extranjeros. Finalmente, por lo que hace a las recomendaciones y a las conclusiones y recomendaciones del caso de estudio, les podría decir básicamente que el Estado mexicano comentó que se había reformado la Ley General de Población que rige precisamente la estancia legal de los extranjeros en el país, pero la comisión determinó que lamentablemente esta reforma no se aplicó a los sacerdotes en su momento. Por otra parte, concluyeron que los sacerdotes Loren Rivestar, de nacionalidad americana, Jorge Barón Gutlein, de nacionalidad argentina, y Rodolfo Itzal, de nacionalidad española, residentes legales en México, fueron privados arbitrariamente de su libertad y expulsados en forma sumaria de dicho país, sin la garantía de audiencia y en violación de su derecho de circulación y de residencia.
El juicio de amparo, interpuesto posteriormente por los representantes de los extranjeros expulsados, careció de efectividad para proteger a las víctimas contra los actos violentos mencionados que ya se habían ejecutado. Igualmente, la Comisión Interamericana concluyó que el arresto y la expulsión se efectuaron en violación a la integridad física de los mencionados sacerdotes y del derecho a la protección de su honra y dignidad. Como resultado del proceder arbitrario de las autoridades, el Estado mexicano es igualmente responsable de la violación de la libertad de conciencia y de religión, así como de la libertad de asociación que tenían derecho las personas mencionadas. Básicamente, creo yo que es lo más relevante que se podría mencionar de este caso, y dentro de las recomendaciones simplemente se invita a México a revisar el procedimiento administrativo que se siguió para poder sacar a estas personas del país de manera sumaria, investigar las responsabilidades de los funcionarios públicos que participaron en los hechos, restablecer la situación jurídica de los sacerdotes expulsados, esto es, que pudieran ingresar con las garantías debidas al país, y reparar adecuadamente las violaciones. Creo yo que esto sería lo más relevante del primer caso que se encontró de México en el sistema interamericano de derechos humanos. El segundo caso tiene que ver con una audiencia sobre tenencia de la tierra y derechos humanos de los pueblos indígenas. Pueden ver ustedes al margen izquierdo de su presentación el informe que presentó la Comisión Interamericana sobre pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes e industrias extractivas. Este informe no se limita a México, que es un informe regional, pero si nosotros revisamos este informe, vamos a encontrar que en la página 145 se hace mención del caso específico de México y de la libertad religiosa. Aquí lo que se señala es que la Comisión Interamericana ha identificado que los lugares sagrados o religiosos son afectados por encontrarse superpuestos con áreas donde se busca realizar actividades extractivas y de desarrollo. Esto podría implicar incluso la destrucción de los mismos, como por ejemplo fue denunciado por algunos pueblos indígenas en México. Igualmente, la Comisión Interamericana ha sido informada sobre el impedimento por parte de terceros del acceso a sitios sagrados y la interferencia en la libre realización de ceremonias religiosas. Al respecto, recuerda que en casos en que los pueblos indígenas se han visto privados e impedidos de realizar prácticas religiosas, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana han considerado que se produce una violación del derecho a la identidad cultural, ligando íntimamente a las manifestaciones religiosas y espirituales de tales pueblos y sus miembros, las cuales forman parte de su patrimonio cultural. El informe viene acompañado también por una serie de recomendaciones, de las cuales no quisiera detenerme porque si no se nos va a hacer muy tarde, son bastantes, pero creo que varias de ellas se centran en el consentimiento y en la consulta previa que se tienen que realizar a las comunidades o pueblos originarios para que no se vean atropellados sus derechos. De aquí solamente quisiera rescatar un pequeño párrafo que dice, en relación con la recomendación hecha en el sentido de considerar la interdependencia material, espiritual y cultural que tienen estos pueblos con sus territorios y recursos naturales, su cosmovisión y cómo ésta puede interpretar un proceso de consulta, su nivel de contacto con personas ajenas a su pueblo y otros aspectos relevantes de su situación particular y estar dirigida a obtener su consentimiento previo, libre e informado. Después de revisar este informe que les comparto, me dio curiosidad revisar qué había sucedido en estas audiencias que tuvieron lugar el 28 de marzo de 2011 en la Comisión Interamericana y saber exactamente qué se había planteado. Encontré un par de audios, bueno, un audio donde hay una participación de dos personas, una representante de Baja California y otra representante del estado de Oaxaca. La primera mencionó de manera general que se negaba el acceso a los lugares sagrados, pero después abordó el caso del pueblo Pai Pai, que radica en el estado de Baja California. Ellos forman parte de una comunidad llamada de Jamau. Manifiesta que ellos tenían 20,000 hectáreas para poder cultivar y para poder tener su pastoreo, pero que en 1969
hubo una resolución por parte del presidente de la República que le otorgó gran parte de este territorio a una familia bastante adinerada del estado de Baja California. 1982 vino el desalojo con el apoyo de la fuerza pública que portaban armas de fuego. Cuando se da el desalojo de estas tierras del pueblo Pai Pai, que forma parte de la comunidad de Jamau, entraron con máquinas al cementerio sagrado y destruyeron los restos de sus ancestros. Entonces, aquí se puede notar con mayor claridad en qué consiste la violación a la libertad religiosa de estos pueblos originarios, quienes se vieron violentados y vieron destrozados sus cementerios sagrados. El otro caso que expone la representante de las comunidades indígenas del estado de Oaxaca sucedió en el ejido de San José del Progreso, que forma parte de Valle de Ocotlán. Ahí han existido varias tensiones sociales porque hay una tendencia hacia la lotificación y privatización de las tierras. La representante de las comunidades indígenas acusó a la Procuraduría Agraria de dictar las reglas para el uso y el disfrute de las tierras, sustituyendo a las autoridades comunitarias indígenas, entiéndase la asamblea, y de tener un control de los órganos de representación o una sustitución o autoridades en paralelo que le diezmaban la representatividad y la legitimidad a las comunidades indígenas. De esta manera se beneficiaba el proyecto minero de San José del Progreso. Y en su entendido había una complicidad con esta empresa que provocó el encarcelamiento de un sacerdote que denunció las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, en donde se vieron varios casos de represión, amenazas, tortura y se criminalizaba la lucha social. Básicamente, en esto consistió el segundo caso que encontré de México dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En la parte de abajo ustedes van a encontrar el link en donde pueden descargar las audiencias, el audio de las audiencias celebradas el 28 de marzo de 2011. Después de ver estos dos casos, podríamos hacer una aproximación a la realidad nacional y nos podríamos preguntar, ¿es que será acaso que hay muy pocos casos debido a que es reciente la creación del Sistema Interamericano? Bueno, la respuesta ya la mencionaba Rodrigo Sousa hace un poquito y pues les podría recordar que la Comisión Interamericana es de 1959 y entró en funciones en el año de 1960. Y la Corte Interamericana es del 79, ya vamos 40 años después de esto. Y el que haya dos casos de México es muy significativo. Entonces nos podríamos preguntar, ¿son pocos los casos de México que se presentan ante el Sistema Interamericano? A continuación van ustedes a apreciar una diapositiva en su pantalla que muestra el número de peticiones pendientes de estudio inicial de México y de otros países de la región ante la Comisión Interamericana. Como ustedes pueden apreciar, el primer lugar es Colombia, con 943 casos pendientes de estudio, y el segundo lugar es México, con 744 casos de estudio. Luego entonces, si nosotros decimos que es porque casi no hay casos de violación en México, pues esto nos da una respuesta de que sí hay muchos casos, de que en relación con otros países México ocupa pues de una atención especial por el número de violaciones, pero como nos platicaba también Rodrigo hace un momento, la mayor parte de estos casos tienen que ver con homicidios, desapariciones forzadas de personas, con tortura, con otro tipo de dinámicas, por ejemplo el tema de la guerra sucia que sucedió también en el estado de Guerrero, por ahí de los años 60, de los años 70, los desaparecidos de Ayotzinapa, etc. Entonces, podríamos decir, si no son pocos los casos de violaciones de derechos humanos que llegan a la Comisión o a la Corte Interamericana, quizá lo que sucede es que son pocos los casos en México que violan la libertad religiosa. Y para poder despejar esta tercera hipótesis o pregunta que nos acerca a la realidad de nuestro país, quisiera proyectarles, si ustedes me dan oportunidad, el tráiler oficial de un documental que dura tan solo 1 minuto y medio, de este libro que se llama Tragedia y Crisol del Sacerdocio en México, que tiene apenas 2 o 3 años de haber sido publicado,
por el Centro Católico Multimedial. En este documental se narra la situación que están viviendo los sacerdotes y las religiosas en nuestro país en los últimos años, en este libro que se encuentra recogido en este libro, y que después también vamos a encontrar el documental muy posiblemente en las salas de cine de toda la región. Para esto voy a dejar de presentar este PowerPoint y voy a subir la presentación del video que tenemos en YouTube. Ustedes van a poder sacar sus conclusiones tan solo de ver el tráiler del documental, que dura tan solo 1 minuto y medio. ¿Escucha bien? El cardenal Juan Posadas Ocampo toma fuerza la hipótesis de que la tragedia fue resultado de un tiroteo para la captura de narcotraficantes. El presidente Carlos Salinas condenó enérgicamente los acontecimientos. Al cardenal lo mataron del gobierno, de los estratos superiores del gobierno. Hay territorios del país en donde prácticamente los que mandan son los narcotraficantes. Una persona que no tiene valores se vuelve un criminal. Pues le hicieron lo que quisieron y lo maniataron y lo tiraron boca abajo y se lo llevaron para San Marcos en una camioneta de esas de redil. Ante una realidad que es muy adversa, pues muchos laicos tienen esperanza, porque también ellos, pues, si no tuvieran esperanza ya se hubieran ido, hubieran dejado ya el servicio que prestan y ya se hubieran ido. Bueno, este pequeño tráiler nos muestra un poco de la realidad que viven nuestros sacerdotes, nuestras religiosas, nuestros consagrados en el país, y ustedes pueden ver cómo en este informe y otros posteriores que ha sacado perdón. Disculpen, seguía proyectándose. Bueno, les decía que con esta pequeña muestra del documental Tragedia y Crisol y algunos otros informes posteriores que ha redactado el Centro Católico Multimedial, pueden ustedes verificar que México, por 9º año consecutivo, se encuentra en el primer lugar de ataques, homicidios y desapariciones forzadas de sacerdotes en toda la región de América Latina. Bueno, con esto quisiera yo concluir mi intervención. No es que no haya casos, es que son muy pocos los que llegan al sistema interamericano, y considero, salvo la mejor opinión de todos ustedes, que varios de ellos bien ameritarían la intervención de esta instancia supranacional para revisar lo que está pasando en nuestro país. Muchas gracias a todos por su atención. Pues muchísimas gracias, Marcelo, por el análisis someramente, pero a la vez muy interesante de estos casos que nos permiten precisamente tener una mayor aproximación de lo que está sucediendo en México, y también pues muy interesante esta paradoja que se da en nuestro país entre la realidad de cada vez mayores violaciones a la libertad religiosa y la falta de casos en el sistema interamericano de derechos humanos donde se denuncie precisamente esta violación a los derechos humanos. Bueno, pues vamos a proceder. Muchísimas gracias a ambos por estas excelentes ponencias, y que también nos permite ver pues las diferencias entre pues los dos grandes países poblacionalmente hablando de América Latina, como es Brasil y México. Entonces vamos ahora pues a proceder a las preguntas y respuestas. Vamos a ir viendo tanto en el chat o algunas que nos han ido
llegando por otros medios, pues algunas preguntas. Y pues ahora sí le voy a pedir a Emanuel si nos puede ir ayudando a traducirle a Rodrigo alguna pregunta para que quede pues perfectamente bien clara, y también nos ayuda Emanuel a la respuesta pues a que pueda ser traducida y todos le entiendan pues completamente la respuesta, ¿no? Entonces, y también, bueno, aprovecho para darle la bienvenida aquí a Anita Celis del Centro UC, Derecho y Religión de Chile. Muchísimas gracias, Anita, por estar ya con nosotros. Al final nos va a dirigir un mensaje. Anita es una de las principales organizadoras de este seminario. Gracias, Anita, por estar aquí ya. Bueno, la primera pregunta va más para Rodrigo Sousa. Dice, ¿cuál es el alcance de la protección de la objeción de conciencia en Brasil? Nos mencionaba esto Rodrigo en su exposición. ¿En qué materia se encuentra más desarrollada la objeción de conciencia y más protegida? Emanuel, no sé si estás por ahí o si Rodrigo entendiste bien la pregunta. Sí, sí. ¿Sí quedó clara para ti? Ah, muy bien. Entonces, si quieres, si nos puedes contestar, y ahora sí Emanuel nos ayuda después la respuesta a traducirla. Adelante, doctor Rodrigo. Tá bem. A Constituição Federal prevê a objeção de consciência de forma geral, né? A objeção de consciência diante de normas gerais que impõem obrigações a todas as pessoas. Si quieres hasta ahí nada más, Rodrigo, perdón, para ir que vaya un poco traduciendo Emanuel. Sí, gracias, Emanuel. Perfecto. Que la protección de la objeción de conciencia en Brasil es de forma en general, queria dizer Rodrigo. Adelante, Rodrigo. Sim, e temos uma proteção específica também, relativa ao serviço militar obrigatório. Para o serviço militar que é obrigatório em Brasil. E é nesse campo que ela está mais bem desenvolvida, porque há uma proteção expressa. E nesse campo está mais desenvolvida. Agora, como eu disse, nós temos, diante do Supremo Tribunal Federal, um caso de objeção de consciência relativa a dias de guarda religiosa para servidores públicos. Perfeito. Há caso no Supremo para servidores públicos de dias de trabalho. Sim. Muy bien, muchas gracias, doctor Rodrigo. Gracias también, Emanuel. Tenemos otra pregunta de Celia. En los colegios públicos y privados, tanto de México como Brasil, la pregunta es para tanto Marcelo como Rodrigo. ¿En los colegios públicos y privados dan clases de religión católica? Pregunta Celia. Adelante, Rodrigo, si quieres contestar primero tú. Si o Marcelo quiser começar, mas eu posso. Sí, por supuesto. En el caso de México, hay una división un poco más marcada entre la educación pública y la educación privada. En la educación pública no se imparte ninguna clase de religión, ni católica, ni evangélica, ni bautista, ni judía, ni musulmana, ni de ninguna otra denominación religiosa. En algunos colegios particulares podríamos encontrar que se encuentran los colegios particulares confesionales y algunos colegios particulares que son no confesionales. Dentro de las escuelas privadas confesionales, sí hay algunas que dan o imparten materias de religión, pero en los colegios públicos eso en México no se puede concebir. Entendemos que esta realidad en otros países da pie a que existan inclusive facultades de teología en las universidades públicas y que las sufrague el Estado. En el caso de México eso no existe y sería prácticamente muy, muy complicado de poderlo plantear actualmente. Gracias, Rodrigo, adelante.
temos Se está cortando, creo, Rodrigo. Colocou relativamente ao meio. Conseguem me ouvir agora? Ya está mejor. Sí, es que se cortó, se estaba cortando. Tá bem. Então, no Brasil, nós temos ensino religioso em escolas confessionais, como escolas católicas ou evangélicas, e nas escolas públicas. Ensino religioso em escolas evangélicas e católicas. Em escolas confessionais, de forma geral. Agora nas escolas públicas, nós temos aquela recente decisão do Supremo Tribunal Federal que autoriza o ensino religioso confessional. Ahora, en las escuelas públicas, hubo una autorización del Supremo que autoriza el enseño religioso. De natureza confessional. Muy bien. Ok. Gracias pues a Celia, también que desde Panamá nos hace esta pregunta. Muy bien. También otra pregunta para el doctor Rodrigo Sousa es si puede explicar un poco mejor este crimen de ultraje y de impedimento del culto del cual nos habló durante su exposición, cómo es que esta norma que habla de crimen de ultraje y impedimento del culto y que con el cual se busca proteger la libertad religiosa en Brasil, si ha habido algunos casos concretos que nos pueda platicar de cómo esta norma ha protegido la libertad religiosa. No sé si queda clara la pregunta. Sim. Trata-se de uma norma do nosso Código Penal que prevê 3 crimes que dizem respeito ao sentimento religioso. É uma norma do Código Penal que trata de 3 crimes. O primeiro deles é o escárnio de alguém por motivos religiosos. Adelante. O segundo é o crime de perturbação de culto religioso. E o terceiro é o crime de profanação ou vilipêndio de objetos de culto. São 3 pontos para o culto religioso. Escárnio, de profanar o culto religioso. E, perdão, o segundo, Rodrigo? Sim, são os crimes de escárnio contra a pessoa, alguém por motivos religiosos, o crime de perturbação do culto religioso e o crime de violação de objetos de culto religioso, como uma imagem, por exemplo. Então seriam esses 3 casos, né, que são contemplados naquele texto que eu mencionei do Código Penal. Okay. Muchas gracias, Rodrigo, que esos tres elementos ayudan a entender más este crimen de ultraje. También para Marcelo nos preguntan ¿por qué cree que en México se da esta dualidad entre, por un lado, la violación de los derechos fundamentales a la libertad religiosa y, por otro lado, tan pocos casos en el sistema interamericano? ¿A qué cree que se deba esta situación?
Es una pregunta muy interesante, Alejandro. Yo ahorita todavía no tengo todos los elementos para poderlo responder con certeza, tan solo algunas hipótesis de lo que hemos ido averiguando en el camino. Te podría decir que muchas de las veces sucede con estos crímenes como sucede con otros muchos. Hay un tema de corrupción, hay un tema de impunidad, hay un tema de poca credibilidad de las instituciones públicas de nuestro país, y muchas de las veces se presenta la denuncia y no encontramos después que se haya encontrado al responsable de estos hechos, y la gente empieza a dejar de creer y de presentar denuncias, inclusive también porque después vienen las amenazas o las represalias. Por otra parte, el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aun cuando está plasmado en distintos tratados internacionales, la posibilidad de poder acceder a ellos, podríamos pensar que solamente pocas personas en la práctica pueden pagar a un despacho de abogados o a un centro que les apoye para llevar su causa a estas instancias, y hay que recordar que litigar en la capital de tu estado, en la cabecera municipal donde vives, no es igual de costoso que llevar un asunto en Washington, D.C., que es donde está la Comisión Interamericana, en Estados Unidos, o llevar un litigio en la Corte Interamericana, que tiene su sede en San José de Costa Rica. Entonces, esto nos eleva también la especialización, los costos y los recursos que se requieren para poder llevar a cabo. Por otra parte, para poder llevar estos casos ante sede internacional, se deben de agotar los recursos internos, entre otros requisitos, y muchas de las veces agotar los recursos internos en nuestro país puede ser un tema que te lleve 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, y para entonces la gente se desencanta del sistema y pierde interés en proseguir. Pero definitivamente yo siento que sería importante que varios de estos casos que son emblemáticos llegaran a conocimiento tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana. Muchas gracias, Marcelo. Aprovechando que estoy de moderador, me voy a permitir hacer una pregunta. Ana también, Anita, tienes posibilidad de hacer esto también. Un poco a mí lo que me llamó mucho la atención de los 2 casos que vimos hoy es como en Brasil, el doctor Rodrigo nos platicó cómo hay una colaboración precisamente del ámbito religioso con el ámbito público. Una colaboración, lógicamente hay una separación de estos 2 ámbitos, pero hay una colaboración. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarle al doctor Rodrigo si nos puede dar ejemplos de esta colaboración. Lo hemos visto un poco en el ámbito religioso, lo hemos visto, pero si nos pudiera platicar un poco más. Y a ti, Marcelo, en ese mismo sentido, también preguntarte si ves que en México, donde esta colaboración pues no es tan fluida, donde hay una separación pues mucho más radical que en Brasil de estos 2 ámbitos, si tú, Marcelo, ves que en el futuro esto pudiera superarse y pudiera haber una mayor colaboración y no el divorcio que actualmente existe. Entonces, doctor Rodrigo, si nos quiere ayudar un poco a la contestación, si quedó clara la pregunta, ¿sí? Sí. Y Emanuel, si nos ayudas, por favor. Gracias. É uma excelente pergunta, Alejandro, assim como todas as outras que foram feitas anteriormente. Há diversos pontos de comunicação entre o Estado e religião no Brasil. Há diferentes pontos de comunicação entre o Estado e religião em Brasil. Por exemplo, a atribuição de imunidade tributária, ensino religioso das escolas públicas, entre outros. Agora, a colaboração propriamente dita, agora, esta sinergia propriamente dita, não? Que estamos falando, ela ocorre sobretudo na subvenção que o Estado pode oferecer, no investimento público nas atividades assistenciais. Passa no trabalho que o Estado pode oferecer
ofrecer o financiamento. Em apoiar economicamente. As atividades assistenciais, atividades sociais. As atividades sociais. Que são realizadas pelas comunidades religiosas. Que são realizadas por las comunidades religiosas em Brasil. Então, de um lado, nós temos esses pontos de comunicação entre Estado e religião. Temos, de um lado, esta comunicação entre Estado e religião. E eu acrescento também, por exemplo, a possibilidade de assistência religiosa nas Forças Armadas. E também ele põe como um exemplo o apoio religioso no Exército. E, de outro lado, a cooperação, no sentido de o Estado poder financiar atividades sociais realizadas pelas comunidades religiosas. E, por outro lado, que o Estado pueda apoiar economicamente as comunidades religiosas. Nas ações sociais apenas. Nas ações sociais. Não no proselitismo. Não no proselitismo. Okay. Muchas gracias, doctor. Marcelo. Sí, por supuesto. Pues mira, definitivamente la situación de la relación entre el Estado y la Iglesia en Brasil es significativamente distinta de la que vivimos nosotros en México. Y pues podríamos decir que según el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, existe un principio de separación entre la Iglesia y el Estado. Es un principio histórico. Sin embargo, la forma en cómo se ha interpretado de manera tradicional este principio es en un sentido excluyente. Esto no quita que el mismo artículo, en el texto como se encuentra redactado, se pudiera volver a pensar, se pudiera volver a leer o simplemente reinterpretar en un sentido colaborativo. Entonces, puede existir una autonomía, puede existir una separación que yo creo que es benéfica, que es necesaria, pero en algunos puntos de problemas o de interés público podrían colaborar ambas instancias. Actualmente existen, creo que en la mayoría de los estados de nuestra república, consejos interreligiosos que pretenden también establecer un diálogo con las autoridades locales para poder enfrentar y dar soluciones o propuestas a problemas de su región. Sin embargo, todavía creo que queda un camino largo por andar para que de manera oficial y a los tres niveles de gobierno se reconozca o por lo menos se dé un espacio para escuchar a las asociaciones religiosas en nuestro país. Muchas gracias. Marcelo, todo un camino que recorrer. Anita. Quería, sí, si me permiten, quería como comentarles, oír lo que ustedes tienen que decir a propósito de lo que mencionó Marcelo en relación a los crímenes cometidos contra clérigos o personal consagrado religioso, imagino de distintas comunidades religiosas. Y en ese sentido me interesa también la opinión de Rodrigo, en que siempre, Rodrigo no lo percibirá a lo mejor así de su propio país, pero dentro de Latinoamérica parece los países que mejor convive con la realidad, con el pluralismo religioso. Entonces me interesa también esa confrontación y sobre todo porque la comprensión de nuestra región sin México y Brasil imposible, digamos, son dos países enormes con vocación de continente cada uno, así que es muy grande. Mi pregunta va más en el sentido de dónde podemos identificar o clasificar ese tipo de hechos. Es decir, si son realmente, y puede parecer como inocua la pregunta, no es tanto, pero es más de libertad religiosa o se pueden asimilar a otro tipo de crímenes, más bien de un anticlericalismo, porque lo clerical se ve, por ejemplo, similar al poder estatal, y probablemente lo digo influenciada por la quema de iglesias en mi país este último tiempo, que comenzaron en territorios indígenas y que ha ido mutando en el fondo también hacia las ciudades, pero que ha significado evidenciar el cambio de rol que han tenido las confesiones religiosas en la vida social.
es decir, ya no como un instrumento de amalgamar o de cohesión social, sino que también como desplazadas e identificadas, no como aquellas que están con los vulnerables, sino como parte del poder. Es una reflexión, no sé si lo pude articular muy bien, pero es como poder adentrar más en, entiendo que en algunas clasificaciones que se están haciendo hoy en día, se tiende a mirar estos hechos como hechos de terrorismo religioso o crímenes de odio. Yo no estoy tan convencida de que sea eso, entonces me interesaría conocer como la opinión de ustedes en sus respectivos países. O si son crímenes comunes, ¿eh? O sea, porque ese es también el punto, que podrían ser crímenes comunes que ocurre, que afectan a ciertos religiosos y habría que estudiar cuál es el rango. No sé si logré explicarme, pero estos distinguidos panelistas sabrán interpretarme para lo mejor, así que... Muy bien. Si quieres, Marcelo primero y luego Rodrigo, adelante. Sí, creo que entiendo la inquietud, Anita. Voy a intentar resolver la pregunta, posiblemente no me dé para agotar todos los supuestos. Mira, de lo que yo he estado revisando en nuestro país, encuentro que no hay una sola conducta que sea la constante en todos estos hechos violentos. ¿A qué me refiero? Que hemos visto una serie de actos o de hechos que pueden guardar en ocasiones una simetría, pero en otras no. Estamos hablando de muchas conductas distintas y los agentes no necesariamente son los mismos. Entonces, te podría decir, por ejemplo, el otro día estuve leyendo y inclusive presenté por ahí en alguna consulta para saber qué había sucedido con un ataque en una iglesia ubicada en Fresnillo, estado de Zacatecas, que esto es centro norte de nuestro país, en donde aventaron una granada en el patio de la iglesia, en el atrio, y donde cayó la granada, cayó encima de unos niños, le destrozó el pie a uno, una mano, al otro le destrozó los intestinos, y bueno, los lastimó bastante. Tú me dices, oye, ¿cómo clasificamos esto? ¿Es un tema de violación a la libertad religiosa porque fue en una sede religiosa, en el atrio de una iglesia? ¿Podríamos considerarlo esto como una tentativa de homicidio, como de lesiones graves, porque pues ciertamente perdieron extremidades estos niños? ¿Podríamos clasificarlo como un tema de amenaza? ¿Podríamos considerarlo? Y platicando con algunas personas de la localidad, comentaban que en el trasfondo lo que existía era una extorsión por parte de grupos criminales al párroco de la iglesia. Y si esta persona no colabora de manera pecuniaria con los intereses de la organización criminal, la represalia fue haber aventado una granada en el atrio de la iglesia, aunque estuvieran los niños corriendo ahí. Entonces, tenemos un caso ahí. Pero ese no tiene nada que ver con todas las iglesias que han incendiado a lo largo y ancho del país en los últimos días en nuestro país. ¿Por qué? Porque en el contexto en el que suceden este otro tipo de conductas ilícitas, más bien son de demostraciones o de marchas, en donde por lo general van acompañados de una proclama feminista que ataca a la iglesia porque considera que les oprime, que les reprime o que no les deja llevar a cabo ciertos derechos o inquietudes. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, ataques en iglesias de Monterrey, que es la parte norte-este de nuestro país, en Hermosillo, que es la otra costa de nuestro país, en el Pacífico, en la Ciudad de México. Te podría platicar del caso de pusieron un artefacto explosivo en la oficina, la puerta principal de la Conferencia del Episcopado Mexicano y explotó. Eso podría ser terrorismo. Te podría platicar también del caso en donde entran a muchas iglesias y ejecutan actos de vandalismo, rompen imágenes, queman imágenes, dañan los lienzos, roban hostias consagradas, inclusive hacen sus necesidades biológicas dentro del templo. O sea, no es un solo tipo de conducta, no es un solo el agente. Podríamos encontrar casos, muchos casos de sacerdotes que han sido asesinados o que han desaparecido sin dejar ningún rastro, que se asocian a la actividad del crimen organizado porque se considera que estos agentes estabilizadores y promotores de la paz o del desarrollo se ven conflictuados con la presencia de grupos de criminales y representan un obstáculo que hay que remover a toda costa. Y muchos de ellos los matan. Entonces, yo no me atrevería a decir en una manera
precipitada que se trate de una sola causa o un solo agente activo o una sola situación. Yo creo que hay varios contextos, hay varios actos y se tendrían que ir clasificando, desmenuzando para poder dar una solución un poco más satisfactoria quizá a tu pregunta. Rodrigo. No Brasil, nós não temos número significativo, eu diria, de atentados contra líderes religiosos. En Brasil no hay números significativos de atentados contra líderes religiosos. No entanto, há casos de violência praticados especialmente contra pessoas que professam religiões de matriz africana. Pero hay casos de violencia con personas de religión afrodescendente. Inclusive líderes religiosos. E também a líderes religiosos. Então, temos muitas tensões relativas aos limites da liberdade de expressão. Há essa tensão acerca da liberdade de expressão. Mas temos poucos casos de ataques violentos. Pero há poucos casos violentos a líderes e pessoas. Agora, quanto à classificação, eu entendo que a liberdade religiosa ela pode ser um motivo ou pode ser um bem jurídico tutelado. Eu entendo que pode ser a liberdade religiosa, perdão? Ou a religião e crença podem ser um motivo, a razão para... Pode ser um motivo para a prática de um crime comum. Para um crime comum. Por exemplo, homicídio ou terrorismo. Morte. Agora, como eu havia dito, no Brasil nós temos um crime específico. Pero em Brasil há um crime específico. Por exemplo, o de destruição de objetos de culto. De romper objetos de culto. Então, temos, ao lado do crime de dano, temos também um crime de... esse crime de destruição, né, dos objetos. Então, este crime de destruir objetos de culto é um crime em Brasil. Então, aqui nós temos essa categoria específica. Essa categoria específica em Brasil. Embora a religião e crença possa ser motivo ou a razão especial para a prática de um crime comum. Pero a religião e crença pode ser um motivo para um crime comum. Muchas gracias. Fue un tema muy interesante. Gracias, Anita, por ponerlo, porque efectivamente sobre la mesa, porque hay que hacer distinciones luego muy finas respecto ante qué estamos, ¿no? Ante qué tipo de delitos o situaciones. Bueno, pues agradecerles muchísimo a nuestros dos extraordinarios ponentes, verdaderos especialistas en el tema. Ha sido un lujo tenerlos entre nosotros, conocer también las diferencias de estos dos países, ¿no? Con claras diferencias en cómo se considera la libertad religiosa, cómo se protege, cómo convive el ámbito del Estado y las religiones. Y bueno, pues agradecerles mucho y pedirle a Anita si nos puedes ayudar pues a dar un mensaje de cierre, un mensaje final y pues un abrazo muy fuerte, Rodrigo, hasta Brasil, y gracias, Emanuel, también por tu ayuda. Muchas gracias, Alejandro. Yo voy a ser como alguno de los auditores que va a recurrir a la grabación de esta conferencia porque me pude unir un poco más tarde y me interesa tenerlo todo, visto ya solo el momento que alcancé a estar. Demasiado interesante y aprovecho con la libertad de no haber sido la que inició esto, sino que la que se sumó a la iniciativa de Marcelo, de agradecer esta oportunidad de ir pudiendo recorrer Latinoamérica con el pretexto del sistema interamericano que en algunas ocasiones hemos visto que todavía no llega al tema de la libertad religiosa. Sin embargo, esto nos sirve para recorrer
qué está sucediendo en nuestros países e ir identificando las similitudes o diferencias que hay y los temas pendientes. También está pendiente un próximo encuentro, nos quedan 2 encuentros más, en noviembre y en diciembre. El encuentro siguiente es el 26 de noviembre, un jueves también, con la doctora Ilma Hoyos Castañeda, de Colombia. Ella es asesora de la Conferencia Episcopal Colombiana y ha estado también como procuradora de la niñez en su país y es profesora de Derecho Constitucional. El doctor Aarón Castillo Fernández habla por Estados Unidos, que también será importante en el sentido de cómo es su participación en el sistema interamericano. Él es director de la Secretaría para la Misión, la Vida y la Justicia, la Paz y los jóvenes adultos, de la Arquidiócesis de San Antonio, Texas. A ellos esperamos escucharlos y la última sesión ya en diciembre, y lo haremos saber oportunamente por los distintos medios, nos quedarían Perú y Bolivia para completar este ciclo de conferencias en torno a la realidad de nuestros países en materia del sistema interamericano de derechos humanos. Así que quedan todos muy invitados y me sumo a los agradecimientos a Rodrigo para plantearnos de esa manera tan amigable, en el fondo tan comprensible, como tiene él, de identificar y seleccionar ciertos puntos en Brasil, y de la presentación que hizo Marcelo en cuanto a los casos que ha tenido en materia de libertad religiosa su país, y también encuadrado en el contexto de lo que vive México en relación a la libertad religiosa. Así que me sumo a los agradecimientos y espero que todos nos veamos el próximo 26 de noviembre. Muchas gracias. Ahí está la invitación. Gracias nuevamente a todos y seguimos en este recorrido por América Latina. Un abrazo, Marcelo. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Rodrigo. Anita, un abrazo a todos. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Que pasen buena noche.